masculinos, y que nosotros vamos a tener que ir extrapolando poco a poco los conceptos femeninos en los pacientes masculinos, y la fisiología anorrectal, al igual que la fisiología urinaria, pues tienen o comparten el mismo tipo de función, que es el almacenamiento y el vaciamiento, prácticamente casi los mismos reflejos y están influidos por los mismos músculos. Entonces se ha estado haciendo un poquito más de avance sobre el tema del dolor pélvico, y prácticamente pues el manejo requerirá siempre ser multidisciplinario y no solo por un especialista. Entonces el dolor pélvico crónico, como siempre sabemos, en Estados Unidos tiene sus estudios de costo-beneficio, que se ha calculado que tiene un gasto de 881.5 millones por año en el número de consultas de mujeres entre 18 y 50 años que acuden por presentar algún tipo de dolor pélvico. Y que lo que importa cuando nosotros tenemos una paciente que quedó en la consulta con dolor en ese instante es que primero se debe descubrir y tratar la causa de dolor, segundo se debe tratar el propio dolor independientemente de la causa, y tercero se debe aliviar el sufrimiento al dolor. Entonces, bajo ese concepto, dentro de lo posible nosotros debemos tratar de aliviar el dolor lo más pronto posible para poder terminar con el ciclo vicioso. No debemos olvidar que el piso pélvico tiene estructuras musculares, fascias y nervios, y estos tres son los que van a participar en lo que sería un poquito explicar la fisiología del dolor. Las alteraciones de la función del piso pélvico, entonces, además del tracto urinario, prolapso de órganos pélvicos, que sería la cuestión anatómica, la disfunción del tracto anorrectal, la disfunción sexual y el dolor pélvico crónico, pues son ya temas que nos ocupan como especialistas de los problemas de piso pélvico. Desde la teoría integral de 1990, escrita por Papa, Petros y Ulmsten, se integró como parte de los síndromes, no solo los de urgencia, poliaquiuria, micturia, alteraciones del vaciamiento vesical e intestinal y prolapso, sino también la presencia del dolor pélvico crónico, y se empezó a observar que estos podían coexistir, de manera tal que para que hubiese un equilibrio de cierre de piso pélvico, nosotros podíamos tener un equilibrio de las fuerzas musculares anteriores y posteriores, y con este equilibrio poder, mediante la contracción, establecer la continencia, y con la relajación, pues realizar la evacuación. Cualquier alteración que rompa este equilibrio por ruptura, en el caso de los efectos anatómicos, pues va a alterar la función. Y entonces es importante que nosotros, para orientarnos sobre lo que está sucediendo, tratemos de identificar los síntomas específicos de cada zona que la paciente nos va a referir. Es muy difícil a veces que la paciente llegue y diga todos los síntomas que tiene, porque a veces ni siquiera se ha dado cuenta. Y hay estudios que demuestran que cuando el cuestionario es escrito, la paciente logra darnos más datos que cuando hacemos un cuestionario oral, aunque tengamos una historia clínica específica. Básicamente, la incontinencia urinaria no solo afecta al compartimento anterior, es decir, uretra y vejiga, sino también se relaciona con algunos problemas del prolapso. Y así como ven todas las patologías, la incontinencia fecal, incluso también con el compartimento anterior, y el dolor pélvico crónico relacionado al compartimento posterior principalmente. De manera tal que estamos en el problema o el dilema de realmente sí hacer una exploración y una investigación pues total. Trabajando entonces los síntomas de la teoría integral, estos se consideran que son parte importante del proceso diagnóstico. Entonces los síntomas serán la parte más importante. No siempre va a haber una correlación de los síntomas y la zona de daño, como lo acabo de mencionar, y tampoco la función del piso pélvico necesariamente tiene un balance cuando existe este tipo de disfunciones, y puede ser que haya alteraciones musculares, nerviosas o de tejido conectivo, y últimamente las teorías están apoyando más la vulnerabilidad de los defectos del tejido conectivo, aunque también tiene su parte la cuestión neurológica, pero no es la única respuesta a este problema. El dolor pélvico crónico se relaciona con la laxitud de ligamentos uterosacros y se caracteriza por dolor bajo, dispareunia y en ocasiones con lumbalgia sacra, que esos son los síntomas que puede referir el paciente. Que puede tener urgencia, ruptura y vaciamiento, y el dolor se puede producir o lo podemos encontrar cuando palpamos digitalmente los ligamentos uterosacros, y hay un alivio del dolor cuando los presionamos o los tratamos de colocar en su lugar. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, todas las sociedades han tratado de explicar los síndromes que presentan de acuerdo a su patología.
Así es que, por ejemplo, el National Institute of Health, para propósitos de investigación, clasificó a la cistitis intersticial y la prostatitis para tratar de englobarlos en algún síndrome, y ha de hecho estado cambiando de nombre. Por decir, la cistitis intersticial actualmente se llama síndrome doloroso vesical, propuesto por la International Continence Society, que propone que se dieran los nombres por cada área que tuviera la paciente el dolor. Luego la Sociedad de Vulvodynia empezó a demostrar o a notar que había zonas de dolor provocado y no provocado, y clasifica vulvocilodynia, clitoridia y vulvodynia. Sin embargo, esto no nos lograba dar como ninguna respuesta. Entonces, la Sociedad Internacional de Estudios para el Dolor propone esta idea de los ejes, que a mí me es la idea que siempre manejo con todos ustedes, porque es la que nos puede orientar sobre el diagnóstico. Entonces, lo primero que tenemos es una paciente con dolor pélvico crónico, y vamos a ver a qué está asociado. En el eje 2 vamos a buscar en qué sistema está asociado el dolor. Puede ser urológico, ginecológico, gastrointestinal, sexual, psicológico o musculoesquelético, o una combinación de todos. Y de lo que ustedes pueden conocer más sería el colon irritable, el dolor anal crónico, el dolor anal crónico intermitente, el síndrome doloroso pélvico, dispareunia, que son cosas que se han escuchado de las pacientes. Después, hacia dónde se va el dolor. Casi siempre hay que sacar esta hoja, porque ni siquiera, aun cuando lo manejamos, olvidamos de repente preguntar algo. Entonces la paciente tiene a veces irradiación suprapúbica, inguinal, uretral, rectal, a la espalda, glúteos, etc. Y bueno, vamos marcando con una palomita cuáles son los datos positivos. También la temporalidad, que eso es algo que también siempre olvidan. Si el inicio es agudo o crónico, si el curso es esporádico o cíclico o es constante, en el tiempo, cómo se manifiesta, y también si es provocado o no. También el tipo de dolor, si es punzante, eléctrico, etc. Y los síntomas que, como mencionamos y mencionaron en las charlas anteriores, pues constipación, diarrea, inflamación o incontinencia. Y lo que ellos han propuesto como una cosa nueva, o la modificación para 2014, fue este eje de los síntomas psicológicos. La paciente puede tener ansiedad acerca del dolor por la causa, porque casi siempre piensa que tiene algo maligno y necesita estar tranquila que no tiene una patología maligna que está provocando el dolor. Algunas pacientes tienen depresión, y esto se puede atribuir o a otras causas o a la afección en la calidad de vida que tenga la paciente, o que puede tener síntomas de trastorno de estrés postraumático. Y por eso es que nosotros requerimos el apoyo del psicólogo, porque muchas de las veces nosotros pues no estamos capacitados para identificar cuál es de los problemas que ella presenta y si requiere o no apoyos del psiquiatra. Muchas de las pacientes con depresión realmente requieren apoyo psiquiátrico, y muchas veces nosotros somos capaces de identificar si tienen o no ideas suicidas. No es nuestra especialidad, y por eso requerimos el apoyo del psicólogo. ¿Qué podemos pensar? Bueno, en realidad tenemos que pensar que dentro de la cavidad pélvica existen vísceras, recto, vejiga, útero, ovarios, etc. Pero también están los músculos del piso pélvico. Entonces tenemos que hacer una interrelación, puesto que aunque son estructuras independientes, pues no necesariamente funcionan en forma independiente. Entonces, una forma de pensar, o como lo vamos a clasificar, sería en el verde el dolor pélvico crónico, si solo tiene dolor. Luego, adelante podríamos clasificar si el dolor tiene un síndrome, o sea, todos los síntomas que acompañan a este dolor. Si son urológicos o gastrointestinales, entonces podemos buscar si es un dolor, en el caso de urológico vesical, o si es un dolor rectal o un dolor anal. Y entonces identificar la patología, que sería la cistitis intersticial. Y más o menos, como vemos, la paciente está en el mismo círculo, solo que vamos tratando de ir investigando hasta tratar de encontrar alguna causa. El dolor pélvico crónico, desafortunadamente, no es una causa, sino se produce por un síndrome doloroso de los músculos del piso pélvico y un síndrome doloroso perineal. Entonces, realmente, como vemos, todo está alrededor provocando un espasmo muscular, que es lo que tienen estas pacientes. ¿Qué debemos de hacer en la primera consulta? Pues la historia clínica, la exploración física y una exploración específica de dolor de los músculos que les voy a mostrar. Y debemos hacer una consulta diaria hasta controlar el dolor, y posteriormente continuar de 8 a 12 semanas con supervisión hasta lograr controlar el dolor.
En este tiempo debemos educar a la paciente sobre el tipo de dolor que tiene y iniciar el protocolo para descartar cualquier patología relacionada a este problema y ofrecer biorretroalimentación o electroestimulación según sea el caso. ¿Cómo lo vamos a medir? Nosotros la respuesta al tratamiento la medimos con la escala análogo visual al dolor, en donde se le explica a la paciente y se le muestra que el rojo es el máximo dolor y el azul es sin dolor, y ella se va a clasificar en algún punto. Me imagino que también lo están utilizando, ustedes, en el manejo del dolor postquirúrgico, donde se supone que en el hospital debe de haber una escala y la paciente se le va mostrando para que nosotros podamos ver realmente si tiene o no menor dolor. De igual forma, en cada consulta o después del tratamiento, nosotros vamos a hacer la escala a lo largo de las intervenciones terapéuticas. Entonces, también podemos evaluar el porcentaje de mejoría y utilizar los cuestionarios de calidad de vida o de severidad para cada patología. Hay para incontinencia anal, ambos, hay ambos para incontinencia urinaria, ambos para dolor, ambos para disfunción sexual, etc. Nosotros en México tenemos a veces un problema, al menos la población que manejamos en nuestro instituto, que cuando explicamos la escala análogo visual de repente no entienden muy bien, porque todos estamos acostumbrados a que más bien 0 y voy mejorando hasta alcanzar el 100% de mejoría. Entonces empezamos a utilizar porcentaje de mejoría con la paciente para que entienda que se trata de no estar bien hasta estar bien, y de esta forma con ambas algunas pacientes logran identificarse en este o en este punto, aunque pues para escala análogo visual es la que se utiliza, pero si la paciente no nos logra entender o podemos preguntarle doble. Nosotros hicimos un estudio y no hay una correlación específica que la paciente dijera estoy en 5 y tiene 50% de mejoría, no hay correlación, pero son simplemente formas de que nosotros podemos medir cómo va mejorando. ¿Qué decimos vamos a hacer con la paciente que tiene dolor pélvico crónico? Pues vamos a tener que incidir en sus cambios en el estilo de vida, ejercicios de Kegel, biorretroalimentación, electroterapia, a veces utilización de pesarios. Y lo que tenemos que hacer es buscar, dependiendo de la patología, hojas de dieta para evitar alimentos que provocan dolor. Por ejemplo, les puse esta de cistitis intersticial, que está en cualquier parte de internet, donde están toda la serie de alimentos que producen dolor en pacientes con esta patología. Igual ustedes tienen listas de dietas para pacientes con estreñimiento o con diarrea que pueden estar relacionadas a este tipo de problemas. Generalmente, pues obviamente son los alimentos que tienen vitamina C en su mayoría, son bebidas carbonatadas irritantes o polvo. En este estudio de consenso que se llama IMPACT, para poder evaluar todos los tipos de dolor, el objetivo de ellos, dicen, es que debemos evaluar siempre el dolor, si existe un funcionamiento físico afectado, un funcionamiento emocional afectado, calificarlo y ver la satisfacción que hay con el tratamiento, los síntomas y efectos adversos y la adherencia al tratamiento. Siempre se deben evaluar estas 6 cosas para saber si nuestra intervención terapéutica es correcta. Nosotros, para dar el tratamiento, y por la razón por la que se usa la electroestimulación, es basarnos un poco en la teoría de la compuerta del dolor. Nosotros siempre tenemos las fibras no nociceptivas, estas, que son las fibras táctiles. O sea, podemos tolerar cosas suaves, un poquito más fuertes, sin que nos provoquen dolor. Y esto va a hacer que siempre esté inhibida esta sustancia inhibidora y no haya un paso hacia el cerebro como señal dolorosa. Cuando tenemos un estímulo doloroso, va a ir hacia las fibras cortas o nociceptivas, alfa A y beta y C, perdón, y van a viajar y van a inhibir esta neurona y van a permitir el paso del estímulo hacia el cerebro y el tálamo para poder nosotros recibir la sensación de dolor, que ahí es donde va a estar influida por el entorno de cada paciente. Pero sin embargo, pues es un hecho que sí existe el dolor. Entonces aquí nada más simplemente para mostrar que las fibras largas van a inhibir el viaje a la corteza cerebral de la sensación de dolor. Las fibras cortas son las que van a hacer el estímulo y van a llegar a provocarnos el dolor. Cuando exploramos a la paciente, antes tenemos que descartar si tiene algún tipo de neuropatía. Entonces exploramos los reflejos del plexo sacro, clitorideo, urocavernoso y perianal. Siempre buscamos la sensibilidad anal, perianal, la capacidad de contracción, su integridad y sus pliegues, etc. Y hacemos otro tipo de exploraciones en donde se encuentra el plexo sacro para poder detectar si tiene algún problema o no. Los puntos dolorosos a nivel vaginal son
diferentes, porque tenemos que evaluar estos puntos de sensibilidad de la piel de la vulva, que son los relacionados con vulvodynia, cuando la paciente dice que tiene ardor o dolor clitorideo o que le arde y no sabe específicamente dónde. Esa exploración, aunque tenga así como muchos números, no es tan difícil, en realidad va de fuera a adentro. Primero explora los muslos, luego los labios mayores, los menores, el introito y el centro de la vulva, que sería entre la uretra y el clítoris el primer punto, el segundo en la horquilla y el tercero en el cuerpo perineal. Y van a explorar el espasmo muscular, los primeros 5 centímetros de la vagina. Vamos a hacerlo como en cruz, que siempre yo lo digo así, que sería pared vaginal anterior, posterior, obturador interno izquierdo y derecho. Y después de la cruz viene como la diagonal, que sería el tubo coccígeo anterior, derecho izquierdo, y luego coccígeo derecho izquierdo, y con eso completamos esta exploración. Si encontramos dolor en los puntos que estamos aquí mencionados, pues le duele el tubo coccígeo o le duele el obturador. Si sabemos qué músculo estamos tocando, así es. A 10 centímetros de profundidad, casi tocando el promontorio, me voy a ir lateral para buscar el dolor cuando palpo el isquiococcígeo izquierdo y derecho. También debo de tratar de descartar que no tenga problemas locales, dermatitis o algún problema que esté relacionado con, o que me oriente sobre un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, en el cual está el dolor pero tiene una disposición diferente. No olvidemos que para establecer el diagnóstico de síndrome de atrapamiento del nervio pudendo debemos de tener un criterio mayor o dos menores, o más dos menores o dos mayores de estos criterios que están aquí, que luego lo pueden revisar, y el paciente básicamente va a llegar refiriendo que no se puede sentar, que se tiene que parar y que cuando se sienta da un gran dolor por la sobredistensión del atrapamiento del nervio pudendo. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer una exploración ya no pensando en este tipo de cosas, sino tratando de buscar qué nervio pudiera estar afectado. Entonces, obviamente que no lo vamos a ver así, pero vamos a ver qué área está afectada, si está el área afectada del pudendo, con su rama clitoridea, hemorroidal o perineal o vulvar, pues, y luego lo que serían las ramas del hilo hipogástrico y las ramas perineales del cutáneo. Entonces, nosotros vamos viendo ahí, tratando de ver en la exploración. Recordando que podemos hacer la prueba de rolling test, en la cual vamos a colocar las manos en esta posición y vamos a rodar la piel hacia arriba, y si está positiva, pues podemos tener sospecha de este diagnóstico. Igual cuando palpamos el ligamento sacroespinoso por vía vaginal, o no sé si ustedes por vía rectal, si fuera varón, por ejemplo, y observar si tiene cambios en la piel de la mano. No debemos olvidar que el nervio pudendo tiene el 70% de fibras somáticas, tiene el 30% de fibras sensoriales, y de las somáticas tiene 20% motoras y 30% autonómicas. Los estudios neurofisiológicos aquí no tienen tanta utilidad, puesto que aunque algunos están tratando de promover que la electromiografía nos pudiera ayudar porque puede darnos datos de denervación o reinervación, en realidad pueden no detectar lesiones sensitivas selectivas debido a que el dolor puede cambiar por la postura del paciente. Así que si está en esta posición cuando estamos haciendo el estudio y eso no le provoca dolor, pues puede ser que no lo encontremos. Porque la cuestión es que cuando tenemos a la paciente con dolor tenemos que buscar específicamente el punto en donde tiene el dolor. Tenemos que descartar aquella patología ginecológica, explorar la vagina para ver que no haya anillos de constricción o un tabique u otra cosa. Tenemos que palpar los músculos y siempre estar pendientes de saber dónde están localizados y saber que si estamos tocándolos, ese es el sitio que va a tener dolor con la paciente, y nosotros pues poder ayudarla. También hay un síndrome miofacial o piriforme, que es un dolor que tienen las pacientes en el músculo obturador, que a veces es por contractura muscular y que se parece un poquito al dolor de ciática, o se llama pseudociática. Y bueno, es una cuestión que tendríamos que apoyarnos del traumatólogo. El dolor pélvico crónico debe durar más de 6 meses, es de creciente interés, todas las áreas estamos interesadas en resolver a las pacientes este problema. El dolor y vulvodynia y pélvico crónico son más frustrante porque muchas veces no logramos quitar el dolor a la paciente. Y también incluye entidades que vamos a ver a continuación, como sería cistitis intersticial, vejiga hiperactiva, síndrome uretral,
síndrome de colon irritable u otros problemas colorectales que evitan el dolor pélvico e incluso pueden persistir. Y la dispareunia, que nosotros la clasificamos en superficial y profunda para orientarnos el sitio del problema, considerando la superficial en la incomodidad de la entrada a la vagina y la profunda cuando hay incomodidad de la penetración profunda. Entonces, una vez que lo clasificamos, nos podemos orientar. Las causas de dispareunia son múltiples. En el caso de las que ustedes conocen, constipación, hemorroides, enfermedad diverticular y proctitis están asociadas a dispareunia. Para nosotros, pues episiotomía, atrofia, antecedentes de divertículo uretral, uretritis o cistitis intersticial, entre otras causas que aquí podemos ver, vaginismo, vaginitis, etc. Y la dispareunia de nuevo, cuando la paciente llega y dice: es que desde que me operó, entonces ahora ya tengo dolor, que se relaciona generalmente a la cirugía de complicatura del músculo elevador hasta en un 30%, que es uno de los antecedentes que hay que considerar. Este síndrome que les había mencionado, que es el que trata de englobar este tipo de problema. Y bueno, nuestra forma de incidir, como habíamos dicho, en cambios en el estilo de vida, ¿a qué tipo se refiere? Bueno, la paciente sí tiene que buscar una vida de relajación, de reducción del estrés, hacer respiraciones para buscar la relajación, cambiar la dieta como mencionamos, dar cuidados a la higiene vulvar, hacer una terapia conductual, ejercicios del piso pélvico, electromiografía, electroterapia, etc. Y como vemos, de cada una de las cosas podemos incidir. También podemos usar lidocaína local, estrógenos locales para mejorar las condiciones vaginales, lubricantes durante la relación, cambio de jabón, y nosotros con quien más tenemos experiencias con el uso de antidepresivos tricíclicos, el tipo antimipramina, y otras intervenciones como se mencionó la aplicación de Botox. Nosotros damos una lista a la paciente, igual que la de la dieta, donde estamos explicando qué tipo de ropa debe utilizar, evitar las prendas apretadas, evitar irritantes de la vulva, compresas frías en vulva y periné puede usar, baños de asiento, o sea, cada uno, porque ella tiene que cumplir cada una de las cosas para sentir alivio. El tratamiento con electroestimulación, pues puede ser con electrodo vaginal. Obviamente que si tiene espasmo muscular no va a tolerar la introducción del electrodo, ni anal ni vaginal. Entonces, afortunadamente, las pacientes con dolor pélvico responden bastante bien a los electrodos superficiales, donde se le puede poner la energía por fuera, exactamente en el sitio donde le duela. Así que si le duele un poco por los muslos, cuando la exploramos, etcétera, se puede poner los electrodos en cara interna del muslo y suprapúbicos, o se pueden poner por delante y por detrás. La cosa es tratar de estar lo más cercano al punto doloroso. Y también se puede utilizar la estimulación del nervio tibial posterior. Tanto en hombres como en mujeres, pues es una buena opción, y específicamente en varones, cuando no se puede realizar la estimulación anal, pues se puede utilizar o de superficie o la tibial. El uso de toxina botulínica en general es una opción que se tiene para este tipo de pacientes. Entonces, lo primero, cuando en teoría debemos de diagnosticar si hay hipertonía de músculos del piso pélvico, lo cual sí es muy difícil y no existe una como tipo manometría que nos dijera: yo lo mido con este globo y me da tal medición. Algunos dan un valor, otros otro, no hay tanto así escrito, pero es un hecho que si nosotros palpamos a la paciente sentimos aumento de la contracción o del tono muscular basal. Tenemos que hacer un masaje muscular, como ven en las flechas, tratando de provocar una elongación de los músculos para que la paciente, que van de afuera adentro en la mitad, para que nosotros con este masaje, así, la paciente logre descansar y mejorar o romper el círculo del espasmo. Podemos usar electroterapia, como dijimos, y hacer una exploración, y en algún determinado caso utilizar dilatadores vaginales. Si decidimos la aplicación de Botox, entonces, bueno, pues las infiltraciones van a ser en los músculos que ustedes conocen, el pubococcígeo a este nivel, iliococcígeo y proccígeo, que así desafortunadamente no lo vamos a ver. Así que por eso les puse la foto, porque yo pongo el dedo, pero ya sé que a 5 centímetros voy a tener el obturador y el pubococcígeo, por ejemplo. Entonces sobre ese, como les había mostrado, me voy a dirigir para colocar el medicamento. Siempre la dosis estándar va a ser 100 unidades divididas en 2 mililitros. Es un poco diferente al Botox para tejido hiperactivo o intersticial. Preparo mi tratamiento y puedo hacer la aplicación también al pubococcígeo externa,
Y entonces hago transvaginal o transperineal, 50 a 300 unidades, hago un masaje para lograr distribuir el botox. La paciente tiene que hacer 100 contracciones para lograr la distribución del fármaco. El efecto se empieza a observar 10 a 14 días y se va a mantener por 10 a 16 semanas. Los resultados pues son reportes de casos para vulvodynia, espasmo de los músculos elevadores, por hipertonía y casos de vaginismo. Cada vez vamos a ver más esta patología cuando empezamos a buscar más literatura sobre cómo se va a dirigir a este tipo de problema, que sería básicamente como hipertonía de los músculos del piso pélvico. Entonces, debemos de considerar también este tipo de tratamiento, sobre todo las pacientes que tienen dispareunia secundaria al vaginismo. Y bueno, nosotros tenemos aquí, nada más así como rápido, si se mostrar un póster, porque tenemos todo tipo de dolor tratado con energía TENS, con electrodos de superficie anal o vaginal, y con muy buenos resultados, pero en realidad no tenemos una gran serie de casos, que es lo que estaba comentando con la doctora Itzel, que uno lee la literatura mundial y tiene 10.000 aplicaciones de no sé qué cosa, lo que sea, y nosotros ahí muy felices con 100 aplicaciones de cualquier tratamiento. Y la realidad es que, pues, entonces nuestras publicaciones en realidad a veces no son aceptadas internacionalmente porque tenemos muy pocos casos, porque en México trabajamos así como cada quien por su cuenta. Y las conclusiones, pues, se requiere entendimiento preciso de interrelación de las estructuras anatómicas, como lo mencionamos, integrar el funcionamiento del piso pélvico y más investigaciones sobre este tipo de casos.